Bueno, ya estamos en el audio 14. Antes de pasar al próximo padre de la iglesia, quiero referirme por último a Tertuliano, que recordamos el contemporáneo de Orígenes, pero en cambio este es padre latino, Tertuliano, que por haberse unido a los montanistas, porque querían ellos reavivar esas experiencias del Espíritu Santo en la iglesia, se desvían, no fue por eso canonizado. Eh, Así que esto era la razón, creo que lo hemos comentado. Eh, los montañistas eran estos seguidores de Montano, una secta, ¿no? Y al final de su vida parece que Tertuliano rompe con ellos y según San Agustín vuelve al seno de la iglesia. Pero no se está tan seguro que eso fue lo que ocurrió. Luchó, sí, contra la herejía, especialmente contra el gnosticismo. Considera el logos como Dios en sentido derivado, es decir, de la misma sustancia, Dios que viene de Dios, como la luz, decía, procede del sol. Bueno, y ahora vamos al próximo padre de la iglesia, que es San Cipriano de Cartago. Pues bien, este fue un excelente obispo africano del siglo III, San Cipriano. El primer obispo que consiguió en África la corona del martirio, dicho sea de paso. Nació en Cartago, en el seno de una rica familia pagana. Tuvo, como ocurrió también a San Agustín, una juventud disipada. Cipriano se convierte al cristianismo ya a la edad de 35 años, que para aquella época era muy maduro, ¿no? Ya era un hombre muy maduro a los 35 años. Pensá que se vivía 40 y tantos años nomás, ¿no? 50. ¿No? Cuando él cuenta que cuando me encontraba aún en la noche oscura, me parecía sumamente difícil y arduo realizar lo que la misericordia de Dios me proponía. Estaban tan arraigados en mí los muchos errores de mi vida pasada, como diría San Pablo, ¿no? El hombre viejo, que no creía que podía liberarme de ellos, y me arrastraban los vicios, tenía malos deseos. Pero luego, con la ayuda del agua regeneradora, es decir, del bautismo, quedó lavada la miseria de mi vida anterior. Una luz de lo alto se difundió en mi corazón. Un segundo nacimiento me restauró en un ser totalmente nuevo. De un modo maravilloso comenzó entonces a disiparse toda duda. Comprendí claramente que era terreno lo que antes vivía en mí, en la esclavitud de los vicios de la carne, y que en cambio era divino y celestial lo que el Espíritu Santo ya había generado en mí. Y ahí nos está relatando de una forma maravillosa cómo obra la gracia santificante, y a través del bautismo, es decir, a través del sacramento. Después de la conversión, inmediatamente después, Cipriano, dice, no sin envidias y resistencias, fue elegido, qué raro, ¿no?, para el oficio sacerdotal y para la dignidad episcopal, es decir, primero sacerdote y luego obispo, en un breve periodo. Y ahí él apenas es obispo, tiene que vérselas con las dos primeras persecuciones, que son la del emperador Decio, del año 250, y la del emperador Valeriano, en los años 257 y 258. Después de la persecución, especialmente esa tan cruel de Decio, tuvo San Cipriano que esforzarse para restablecer la disciplina que había quedado resquebrajada en la comunidad cristiana, porque estaban los que habían renegado ante la persecución. No habían mantenido una conducta correcta tampoco algunos ante la prueba. Eran los que les llamaban los lapsi con P, ¿no? L-A-P-S-I, lapsi. Es decir, lapsi significa caídos. Deseaban, y estos lapsi querían, después que termina la persecución, volver. Deseaban ardientemente volver a formar parte de la comunidad cristiana. Y hubo ahí un gran debate sobre la readmisión, que llegó a dividir a los cristianos de Cartago en laxos y rigoristas.
Acordemos de Tertuliano, en otro caso, ¿no?, de persecución también, que era de los rigoristas, de los rígidos, no los admitía. Hay que también encima, para empeorar las cosas, una grave peste que asoló África y que también planteó, ¿no?, ante el dolor, ante todas estas cosas, hay interrogantes teológicos angustiosos en el seno de la comunidad y también frente a los paganos. Bueno, este es el Dios vuestro que los castiga. Y también, por último, conviene recordar la controversia entre San Cipriano y el obispo de Roma, el papa de ese momento, Esteban, sobre la validez del bautismo administrado a los paganos por cristianos herejes. Todo un tema. ¿Es válido o no es válido? Esa es la disputa, ¿no? En estas circunstancias realmente muy difíciles, San Cipriano mostró notables dotes de gobierno. Fue severo, pero no fue inflexible con los lapsi. Les dio la posibilidad del perdón después de una penitencia ejemplar. Y ante Roma fue firme defensor de las sanas tradiciones de la Iglesia africana. Fue muy bondadoso, estaba animado por el mejor, espíritu evangélico y exhortaba a los cristianos a ayudar fraternalmente a los paganos durante la peste. Supo practicar además la justa medida al recordar a los fieles que tenían demasiado miedo de perder la vida y los bienes, que para ellos la verdadera vida, los verdaderos bienes, no están aquí en esta tierra, en este mundo. Combatió con decisión las costumbres corrompidas y los pecados que devastaban la vida moral, sobre todo la avaricia. Era un grande, vemos, ¿no?, las virtudes, santo y sabio. Y así contaba el diácono Poncio, dice, así pasaba sus jornadas, cuando he aquí que por orden del procónsul llegó repentinamente a su casa el jefe de la policía. Ese día fue arrestado y tras un breve interrogatorio afrontó con valentía el martirio en medio de su pueblo. Así terminó. Pues San Cipriano compuso numerosos tratados, cartas, relacionados todo con el ministerio pastoral. No era inclinado a la especulación teológica. Escribía sobre todo para la edificación de la comunidad y sobre todo por el buen comportamiento moral de los fieles. La iglesia es el tema que más trató, sin duda. Y distingue él entre San Cipriano entre iglesia visible, es decir, jerárquica, e iglesia invisible, es decir, la iglesia mística. Pero afirma con fuerza que la iglesia es una sola, fundada sobre Pedro. No se cansa de repetir que quien abandona la cátedra de Pedro, sobre la que está fundada la iglesia, se engaña si cree que se mantiene en la iglesia. Hay que recordar que hubo momentos en la historia de la iglesia que no sabía dónde estaba Pedro. No es tan fácil a veces. Cuando hubo varios papas en el siglo XIV, por ejemplo, al mismo tiempo, o los antipapas que aparecieron a lo largo de los 2000 años. Es decir, el tema es el tema de la unidad de la iglesia, ¿no? Y era ese el tema, que claro, el representante que da la unidad es Pedro. Pero además en unión a todos los demás obispos, y los demás obispos en unión a Pedro. San Cipriano sabe bien, y lo formuló con palabras fuertes incluso, que fuera de la iglesia no hay salvación. Hoy esto ni se puede decir. Aquella famosa, ¿no?, extra ecclesiam nulla salus. Pero esto debe entenderse, que quien busca salvarse por otros medios, rechazando a la iglesia, no tendrá salvación. ¿Quién recuerda esta verdad ahora? Parece que todos los caminos llevan a la salvación. Con ahí este indiferentismo religioso. Es tremendo. Es decir, sin la iglesia no se puede salvar por otros medios. No hay otros medios. Y otra cosa que él decía, no puede tener a Dios como Padre quien no tiene a la iglesia como madre. Una característica esencial de la iglesia es la unidad.
simbolizada por la túnica de Cristo sin costuras, inconsueta, ¿no? La túnica sin costuras es el símbolo de la unidad, unidad de la que dice que tiene su fundamento, repito, en Pedro, y su perfecta realización, la unidad de la Iglesia en la Eucaristía. Fijémonos, ¿no? Estamos hablando de 1800 años atrás. La perfecta realización de la unidad es en la Eucaristía. Por eso hay que insistir que si no hay comunidad eclesial, no puede haber comunidad sacramental, no puede haber Eucaristía. No podemos tener dar la Eucaristía a los protestantes, no se puede, porque no están unidos. Hay un solo Dios y un solo Cristo, afirma San Cipriano. Una sola es su Iglesia, una sola fe, un solo pueblo cristiano, que se mantiene fuertemente unido con el cemento de la concordia, y no se puede separar lo que es uno por naturaleza. Decía el Papa Benedicto cuando hablaba de esto, que a él le gustaba especialmente el libro sobre el Padre Nuestro de San Cipriano, que lo ayudó mucho a comprender mejor y a rezar mejor la oración del Señor. Es el modo correcto, claro, de orar. Y subrayaba que esta oración está en plural, es decir, nosotros no decimos Padre mío, ¿no?, sino Padre nuestro. Es decir, para que quien reza no ore únicamente por sí mismo. Nuestra oración es pública y comunitaria, y eso lo dice San Cipriano, y cuando rezamos no oramos por uno solo, sino por todo el pueblo, porque junto con todo el pueblo somos uno. Es decir, y de esta forma, claro, la oración personal y la oración litúrgica se presentan estrechamente unidas entre sí. El cristiano no dice Padre mío, dice Padre nuestro, incluso en lo más secreto de su recámara cerrada, porque sabe que en todo lugar, en todas circunstancias, es miembro de un mismo cuerpo. Dice también San Cipriano, es oración confidencial íntima, orar a Dios con lo que es suyo, elevar hasta sus oídos la oración de Cristo, siempre acerca del Padre Nuestro. Cuando se reza hay que tener un modo de hablar y orar que, con disciplina, mantenga la calma y la reserva, dice el santo Padre de la Iglesia. Pensemos que estamos en la presencia de Dios. Debemos ser gratos a los ojos divinos tanto con la postura del cuerpo como con el tono de la voz. Debemos recordar el temor reverencial y la disciplina, sin lanzar al viento nuestras oraciones con voces compuestas, ni hacer con mucha palabrería una petición que más bien debemos elevar a Dios con moderación, porque Dios no escucha la voz, sino el corazón. Non vocis, sed cordis auditor est, dice. Y bien, para casi terminar, según la Biblia, los santos padres, el corazón es lo más íntimo del hombre, por eso hablar de esa oración del corazón, el lugar donde habita Dios. En él se realiza el encuentro en el que Dios habla al hombre y el hombre escucha a Dios. El hombre habla a Dios y Dios escucha al hombre. Y todo esto a través de una única palabra divina. En este sentido, remitiéndose a San Cipriano, Smaragdo, abad de San Miguel en el Mosa, en los primeros años del siglo IX, atestigua que la oración es obra del corazón, no de los labios, porque Dios no mira las palabras, sino el corazón del que ora. Alabado sea Jesucristo.